Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir nuevamente el día de hoy. Hemos ya concluido nuestra lectura del Antiguo Testamento, gracias a Dios. Y el último libro, Malaquías, aún nos resta de poder tener una idea, un panorama general de este libro, de por qué fue también escrito y lo que entonces puede hablar a nuestras vidas el día de hoy. Así que mi intención es compartir un poco de las ideas que hay en este libro del profeta Malaquías, el último de los profetas menores. El término Malaquías, el nombre Malaquías, significa mi mensajero. El propósito de Dios, en esencia, es hablar de esto, de un poco en sentido profético, hablar del mensajero que vendría para hablar al pueblo de Dios y confrontarlo en la relación que tenía el pueblo con Dios. Es el último de los profetas menores, como ya hemos dicho. Para entender un poquito el contexto, la época en la cual escribe el profeta Malaquías. Malaquías es uno de los profetas posterior al exilio. Ya han regresado los judíos a Jerusalén. Ya han construido el templo. Recordemos libros del profeta Ageo, recordemos los escritos de Esdras, de Nehemías. Ya en la ciudad, el pueblo ha comenzado a retomar su vida ordinaria. Han retomado también, si leemos Malaquías, capítulo 1 especialmente, han retomado también ya el culto a Dios. Parece que todo va bastante bien y en orden en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tiene que llamar a Malaquías para ministrar a su pueblo. Y todo parece en orden, pero realmente el pueblo no siente ni la fuerza ni el calor de la presencia de Dios entre ellos. Aun cuando han retomado su vida como nación, aun cuando han incluso retomado la parte cultica también, su estilo de vida de adoración a Dios, aún así es un pueblo que todavía tiene bastante vacío en su vida. Y es en ese contexto entonces que Dios llama a Malaquías con un propósito fundamental, para confrontar al pueblo con Dios en cuanto a su actitud de consagración a Él. Si bien es cierto, ya habían retomado el culto, ya tenían de nuevo el templo, sin embargo, faltaba un compromiso más firme, más decidido del pueblo para con su Dios. Malaquías es llamado por Dios para llevarles a recordar lo importante del amor de Dios, la magnitud del amor con que Dios los amaba y contrastarlo contra la escasez de respuesta hacia ese amor que Dios les mostraba. El propósito entonces es confrontar lo maravilloso del amor de Dios con lo incipiente de la reacción del pueblo frente a ese amor. Pone de manifiesto Malaquías algunas cosas en las cuales el pueblo había fallado hacia Dios, en la que había situaciones en las que habían dejado de expresar el amor hacia Dios. No sabemos si sean los únicos temas que vivía el pueblo de Israel o si solamente serían algunas de las áreas que presenta Malaquías tan solo para poner un ejemplo de cuánto había menguado el amor de los judíos hacia Dios. Habla de que los sacerdotes menospreciaban el nombre de Jehová. Habla de que aun cuando bien tenían el culto y presentaban ofrendas, traían los sacrificios, respetaban todas las fiestas solemnes, realmente era algo que aún el pueblo aborrecía, lo hacía con indiferencia, con fastidio. Otra de las cosas en las cuales el pueblo había fallado era en creerle a Dios. Se había vuelto un pueblo incrédulo. Se habían dado al matrimonio con mujeres paganas. Tenían en poco
el ser un pueblo escogido. Sacrificios de poca calidad se daban al divorcio, con suma facilidad lo practicaban. Era un pueblo ingrato para con Dios. Era un pueblo en el cual reinaban en el trato de unos con otros las palabras violentas. Ese era el pueblo de Israel en los días de Malaquías. Era un pueblo que cada día de reposo estaban en el templo, ofrecían los sacrificios, traían sus ofrendas, pero toda la práctica de su vida cotidiana no correspondía con la santidad, con la consagración que Dios demandaba de ellos. De ahí la necesidad de Dios de levantar al profeta Malaquías para confrontar al pueblo y entonces devolverlo hacia el amor que Dios esperaba de ellos. Y mandé preguntarnos, ¿y hoy día habrá algún parecido en la relación del ser humano con Dios? ¿Habrá en particular en la iglesia personas con las características del pueblo de Israel que procuran la adoración a Dios, procuran el culto, procuran una serie de rituales, pero cuya esencia de vida se encuentra vacía y constantemente haciendo, practicando lo que no es en consonancia a la voluntad de Dios? A ese tipo de personas es a quienes va específicamente dirigido el mensaje de Dios a través del profeta Malaquías. Un llamado a ver que Dios nos ha amado en gran manera. Nosotros correspondemos con pequeñez, con falta de compromiso para con Él. Falta la entrega real de un corazón ferviente hacia Dios. Frente a estas circunstancias, concluye el libro de Malaquías con esperanza. El anuncio profético de que Dios levantaría a un mensajero, el cual Él usaría para hacer volver a su pueblo a una relación plena con Él. Apunta esto en una manera, y como se menciona en los evangelios, a Juan el Bautista, que sería el mensajero que vendría anunciando del Mesías, llamando al arrepentimiento para que el pueblo se volviese en una relación plena con Dios. Pero también nos habla de una esperanza en el cual llegaría el momento en el que los ciudadanos del pueblo de Dios se buscarían unos a otros, se animarían unos a otros y apoyados unos con otros establecerían un pacto de fidelidad, de obediencia, de compromiso decidido de vivir y de amar a Jehová. Dos ideas en cuestión de esperanza que contiene el profeta Malaquías. El actuar de Dios trayendo personas que siempre proclamen el amor hacia Dios. Y la relación uno con otro en el pueblo de Dios, animándose mutuamente para vivir de manera comprometida con Dios. Tomando en cuenta ese mensaje de esperanza para los días de Malaquías, podemos hacerlo nuestro ruego el día de hoy. Pedir a Dios que Él esté cada día levantando dentro de su pueblo mensajeros que nos recuerden cuán pertinente es hacer un análisis de nuestra vida, cuán importante es recordar lo maravilloso, lo abundante del amor de Dios y la forma tan pobre en que nosotros correspondemos a ese amor que Él nos tiene. Quiera Dios levantar cada día personas con este llamado que nos lleven a confrontar en nuestra relación con Él. Pero la segunda parte también debería de ser nuestra oración, pero también nuestra acción. Gente del pueblo de Dios,
donde unos a otros se busquen para animarse, para incluso guiarse y juntos establecer un compromiso de fidelidad, un compromiso de obediencia a Dios. Pidamos a Dios que comenzando por cada uno de nosotros, nos lleve a ser hombres y mujeres, chicos y grandes, que nos animemos, que nos busquemos, que vayamos a nuestros hermanos y que unos a otros, como dijera en la carta a los Hebreos, nos estimulemos al amor y a las buenas obras. No dejemos esa tarea en manos de unos cuantos. Incentivar el amor, animar a la santidad, es una ardua tarea que sería bastante para dejar en el hombro de pocos. Unámonos unos con otros, así como era ese mensaje de esperanza en el profeta Malaquías. Y yo te invitaría a ti el día de hoy a que busques a otros. Quizás las circunstancias que vivimos no sean tan favorables para una visita, para compartir tiempo juntos, meditando en la Escritura y orando unos por otros. Pero contamos con otros medios. ¿Por qué no una llamada por teléfono? ¿Por qué no una videollamada? ¿Por qué no volver a la época de las cartas? Si quizás no en papel, tenemos los formatos digitales para poder hacerlo. ¿Por qué no enviar un mensaje que anime a otros a vivir para Dios a través de nuestro WhatsApp? ¿Por qué no publicar en nuestros muros de Facebook llamados a la santidad? Que animen a otros creyentes e incluso a los que aún no han creído en Dios a buscar a ese Dios verdadero y a vivir en pureza para Él. Que puedas hacer de tu vida esa tarea. No solamente te ocupes de los asuntos de esta vida, ocúpate también de animar a otros a vivir comprometidamente para ese Dios que nos ama en gran manera. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Que muchas veces no correspondemos de manera tan abundante de acuerdo a lo grande de tu amor para con nosotros. Muchas veces nos hemos conformado con hacer tan solo un poco, en lugar de vidas totalmente entregadas a ti. Pedimos que tú levantes, Señor, entre tu pueblo, quienes constantemente nos estén recordando, nos estén animando a buscarte, a vivir en fidelidad para contigo. Pero haznos también a cada uno de nosotros parte de tu pueblo, que podamos buscarnos mutuamente, animarnos a establecer compromisos cada día más firmes y decididos de vivir para tu gloria. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos y obra de tal manera que cada día podamos crecer para ser la clase de pueblo que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta aquí concluimos con los libros de los profetas menores, con mensajes importantes. Esperemos que la lectura de ellos te edifiquen y te lleven a vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Que tengas un bendecido día.